Hola, muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Mi nombre es Carolina Ávila y aquí un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. Socializamos los avances y desafíos en el sistema educativo de la educación preescolar, básica y media durante los 3 años de gobierno de Gustavo Petro. Esta semana la invitación es a leer y compartir la edición número 155 de la revista Educación y Cultura, Educar en medio del conflicto. Madres de Soacha piden que juicio contra Álvaro Uribe Vélez abra la puerta a investigaciones por ejecuciones extrajudiciales. La semana pasada se cumplieron 3 años de la llegada al poder de Gustavo Petro, razón por la cual hoy hacemos un balance de su política educativa en este periodo, resaltando los significativos avances alcanzados en este sector y socializando los retos que aún persisten en materia de educación pública. A 3 años de iniciado el gobierno de Gustavo Petro, la política educativa en Colombia ha experimentado un giro notable en su discurso y en la forma como el país entiende la importancia de la educación pública, preescolar, básica y media. Después de más de 2 décadas de políticas que desde el ámbito nacional y territorial redujeron la autonomía escolar y minaron la credibilidad de la educación pública, la actual administración ha apostado por revalorizar el papel de las instituciones y los docentes, enviando un mensaje de confianza y reconocimiento hacia su compromiso y labor. Este gobierno creo que lo ha reversado, es decir, ha creado con su manera de pensar, de hablar y de trabajar de la mano de los maestros de los colegios públicos, pues otra manera de asumir. En materia de avances concretos, uno de los pasos más audaces ha sido la reforma al sistema de salud del magisterio, a pesar de los problemas persistentes en su implementación. Para los maestros, aunque sabemos que tiene muchísimos problemas todavía, pero fue un paso audaz, decidido, difícil, arriesgado, complicado, porque el aparato de la salud no es fácil organizarlo y administrarlo, pero yo creo que ahí se dieron pasos importantes y había que hacerlo. Estaba en mora el gobierno de dar ese paso. Asimismo, la gestión para impulsar la ley estatutaria de educación que buscaba reconocer el derecho a la educación como fundamental permitió posicionar el tema en la agenda nacional, aunque la iniciativa se haya frustrado en el Congreso. Otro logro destacado es la reforma al Sistema General de Participaciones que, gracias al diálogo con FECODE y con las organizaciones sindicales, abre la posibilidad de mejorar la financiación para infraestructura, formación docente y otros componentes esenciales como avances en el PAE o en las modificaciones de los decretos que rigen el sistema educativo. Es el primer gobierno que realmente ha impulsado cambios en los territorios y eso en parte es por el trabajo con los maestros. También se aprobó la ley que otorga a las normales la facultad de ofrecer licenciaturas, fortaleciendo la formación inicial de educadores. Pero ahí queda la pregunta por la reglamentación, ¿no?, de las competencias. Y eso pues va a ser, vamos a ver si lo logra este gobierno en este periodo, y si no, va a ser difícil porque allí pues se mueven muchísimos intereses, pero va a ser importantísimo porque eso le puede restituir una deuda también en términos financieros que se tiene con la educación pública. Frente a este panorama, los retos siguen siendo significativos. La ausencia de ley estatutaria deja sin un marco sólido a la política educativa pública. La reglamentación de la reforma al SGP será clave para garantizar recursos suficientes y sostenibles. Persiste además la deuda con el Estatuto Docente Único y con la creación de un sistema integral de formación de educadores que abarque desde la preparación inicial hasta el posgrado. En el plano de la micropolítica escolar, el gobierno no logró desmontar la maraña de normativas y trámites como la Guía 34 que han burocratizado la labor docente y restringido la innovación pedagógica y la autonomía escolar, afectada durante años. Sigue siendo un pendiente urgente para revitalizar la educación pública. Desde el mes pasado, los maestros y maestras de varias regiones del país vienen en un reclamo constante debido a las demoras en los pagos de retroactivos salariales. FECODE se apersonó de la situación y logró un acuerdo con el Ministerio de Educación que ha dado resultados positivos.
La Subdirección de Monitoreo y Control del Ministerio de Educación ha explicado que adelanta el proceso de distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones Sector Educación para cubrir el retroactivo salarial correspondiente a la vigencia 2025. También argumentan que la responsabilidad sobre la administración del personal, la gestión de la información laboral y la expedición de actos administrativos recae en las entidades territoriales certificadas que tienen a su cargo la gestión del sistema humano. Sin embargo, estas mismas entidades territoriales vienen aduciendo múltiples problemas técnicos que estarían afectando los pagos. Por ello, FECODE logró un acuerdo con el Ministerio de Educación para solucionar tales fallas y que se agilizaran los trámites, teniendo en cuenta malas experiencias de años pasados, o peor, de gobiernos anteriores, donde las demoras podrían durar meses llenos de excusas. Entonces, FECODE sí ha hecho la tarea y el Ministerio de Educación ha sido diligente, por lo cual se registra un avance considerable en los pagos. Gracias a ello, el balance del Ministerio de Educación a mitad de la semana pasada eran alrededor de 39 entidades territoriales que ya habían finalizado el pago del retroactivo salarial a los docentes, mientras que 15 estarían en trámites administrativos, 33 estarían validando planillas y 9 continuarían en proceso de liquidación. Entre las acciones que se desarrollaron están la habilitación de mesas de ayuda especializada, 2 jornadas de capacitación virtual, mesas técnicas conjuntas y la optimización de la infraestructura del sistema humano. En las regiones han sido las acciones de movilización de los sindicatos filiales las que han impulsado que las administraciones locales cumplan, como Cimatol con Ibagué o Asinor con Norte de Santander y Cúcuta, mientras que en otras las protestas siguen. FECODE advierte que las demoras afectan directamente a miles de maestras y maestros. Por eso mantiene seguimiento junto al Ministerio de Educación y exige cumplimiento de obligaciones porque ya no hay justificación para que aún hayan entidades en mora. Un saludo fraterno para todos los maestros y maestras de Colombia y mi acostumbrado saludo a todas aquellas personas que aún no son maestros pero que siempre están pendientes de este informativo que pone al tanto de lo que pasa en la educación en Colombia. Hoy quiero llegar a ustedes a darle una información importante para la educación colombiana y para lo que es Colombia en general. Ya FECODE se dispone a la realización del tercer Congreso Pedagógico Colombiano. Un congreso donde, unido a otras instituciones como la Universidad Pedagógica Nacional, el Ministerio de Educación y algunas cooperativas que han hecho trabajo pedagógico en Colombia, se han unido para hacer un gran trabajo por la educación de Colombia. Desde este punto de vista invitamos entonces a todas las entidades territoriales en materia de educación que se unan a este trabajo. El tercer Congreso Pedagógico recoge la información de todos los territorios. No es un tercer Congreso Pedagógico para desarrollarlo con la información de las capitales. No, es los territorios. Desde todos los territorios colombianos vamos a recoger una información que nos va a permitir hacer un trabajo fundamental para que desde este Congreso podamos mostrarle a Colombia y al mundo que tenemos posibilidades grandes para hacer de la educación de Colombia algo grande, valga la redundancia, porque así tiene que crecer Colombia en educación. Nuestro trabajo seguirá siendo el fortalecimiento, trabajar por el fortalecimiento de la educación en Colombia. De este tercer congreso saldrán elementos fundamentales para el Plan Nacional, para el Plan Decenal de Educación. Y con este Plan Decenal de Educación vamos a hacer trabajos fundamentales porque queremos que el Colombia, desde allá de ese Plan Nacional, sea una carta de navegación no solamente para este gobierno, sino para todos los gobiernos que siguen de aquí en adelante. Un saludo fraterno, un abrazo para todos, Dios los bendiga y desde FECODE un abrazo fraterno, combativo y seguiremos adelante siempre. El número 155 de la revista Educación y Cultura recoge en sus páginas un tema urgente y actual: educar en medio del conflicto desde la experiencia y las voces de los maestros de las zonas más alejadas del país. Por eso la invitación es a adquirirla a través de sus sindicatos filiales o FECODE.
La más reciente edición de la revista Educación y Cultura se conformó a partir de una convocatoria especial abierta para conocer el trabajo de los docentes en las regiones y destacar cómo desde el aula se desarrollan proyectos pedagógicos alternativos, superando no solo las limitaciones económicas o tecnológicas, sino la violencia que puede rodear a las escuelas. Son las propuestas de los maestros a las imposiciones del currículo estándar que dictan las políticas internacionales. Aquí han escrito profesores de Arauca, profesores del Chocó, profesores de La Guajira, profesores del Tolima, profesores de Antioquia, profesores del distrito. La respuesta que ha tenido la convocatoria fue tan importante que llegaron más de 20 artículos. Nos tocó seleccionar porque la revista no tiene todos los espacios que quisiéramos. La revista también es muy importante porque está mostrando las voces de los maestros, es decir, cómo en cada región de Colombia hay grupos de docentes que están generando con creatividad espacios para mantener la educación como la única alternativa para que en este país se transformen las cosas. En esta edición podrán conocer que en La Guajira, por ejemplo, hay maestros que desarrollan flexibilidad curricular para adaptarse a las difíciles realidades locales. En otras regiones, los profesores se esfuerzan por recuperar la enseñanza de la historia y la memoria como un camino para que los estudiantes comprendan que la sociedad es una construcción colectiva y que vivir en democracia exige pensar y actuar de otra manera. Los temas de la revista también a nivel internacional tienen un tema que es sobre qué es la OCDE. La OCDE, o sea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de los Países, es realmente entregarle el país al neoliberalismo. Además, se destaca el análisis cinematográfico de Los colores de la montaña, una película que retrata la problemática de enseñar en contextos difíciles. Complementa esta edición las reseñas y las investigaciones de expertos como Alberto Echeverry de la Universidad de Antioquia y Gloria Herrera, quienes no solo viven las realidades de la educación, sino que también las estudian para comprenderlas y transformarlas. Esta revista es, además, un insumo fundamental para preparar las ponencias del Tercer Congreso Pedagógico Nacional aprobado por FECODE. Invitamos a todos los maestros a leerla, reflexionar colectivamente y escribir desde sus experiencias para llevar propuestas que fortalezcan la política pública educativa y defiendan la dignidad docente. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció que Israel tomará el control total de la Franja de Gaza. Para Alexander Montero, analista internacional y politólogo, la medida no solo agravará la crisis humanitaria, sino que confirma décadas de impunidad y la pasividad de la comunidad internacional. Alexander Montero califica el anuncio como catastrófico y recuerda que durante 80 años la comunidad internacional ha permitido que Israel sacrifique vidas palestinas sin consecuencias. Asegura que Netanyahu actúa movido por intereses personales y que este es un genocidio que el mundo ve en tiempo real sin poder alegar desconocimiento. Durante 80 años la comunidad internacional le enseñó a Israel que podía sacrificar palestinos sin ningún tipo de costo. Y obviamente hoy Israel no está haciendo nada diferente a lo que ha hecho durante 80 años. Aquí la gran responsable, los grandes responsables son, por un lado, claramente Netanyahu, en una agenda que solamente le beneficia a él, a sus intereses personales, pero la segunda gran responsable es la comunidad internacional, que ha visto durante 80 años cómo Israel hace situaciones similares a estas todos los días durante todo este tiempo, tanto en Cisjordania como en Gaza y Jerusalén Este. Es hora de pasar a los hechos. El politólogo insiste en que no basta con discutir si se trata de genocidio o limpieza étnica. Mientras se define, la población gazatí necesita alimentos, agua y medicinas, pero advierte que si no se resuelve la ocupación militar de fondo, habrá más Gazas en el futuro, con nuevos ciclos de violencia y muerte. Claro, hay una urgencia humanitaria que se tiene que atender y esa urgencia humanitaria implica alimentos, implica medicinas, implica agua, pero el tema entre Palestina e Israel no es Gaza solamente ni inició el 7 de octubre. Y si no se resuelve de fondo, pues más adelante vamos a tener otra Gaza y otra más y otra más y otra más. Entonces lo que se necesita es abordar el tema de fondo, entender que esto es una ocupación militar
donde hay un ocupante que se llama Israel, hay un ocupado que se llama Palestina, así como hay otros conflictos de ocupación militar en el mundo, este es uno de ellos. Y en ese sentido requiere también un encuadre legal para que hayan responsables y se castiguen a los responsables. Sobre el papel del gobierno nacional, Montero resalta que su postura es coherente con el derecho internacional y puede sumar presión, así sea Colombia un país pequeño. Asimismo, llama a la academia, a los medios de comunicación y a la sociedad civil a no ser neutrales y a condenar el genocidio en Gaza. La posición colombiana es una posición tremendamente valiosa y valiente y además consistente con el derecho internacional. Esto no se trata de un capricho ideológico ni nada por el estilo. De hecho, vemos como gobiernos como el alemán, por ejemplo, que era inamovible en su apoyo a Israel, hoy mismo, a pesar de la orientación de derecha que tiene, hoy mismo está tomando acciones tangibles como prohibir la venta de armas a Israel. En este contexto, PECODE condena la indolencia de los estados con poder de acción y se solidariza una vez más con las víctimas de Gaza, mientras pide avanzar hacia una solución basada en 2 estados, garantizando los derechos humanos fundamentales del pueblo palestino, especialmente de sus niñas y niños. Saludo a todos y todas. FECODE ha sido una parte importante en la estructuración del modelo de salud del magisterio, por lo cual hoy exigimos garantías a la fiduprevisora, al Ministerio de Educación, para que de verdad este modelo sea con un beneficio idóneo para los maestros y maestras y para su grupo familiar. Hoy exigimos una investigación exhaustiva para todas esas dificultades. Manifestarle que el día miércoles se realizó una reunión de la Comisión de Ascenso, donde hicimos la revisión de esa resolución de ascenso con mira a que inmediatamente se expida la modificación del 1657, se pueda convocar al proceso de ascenso y reubicación salarial. La orientación a los maestros es la siguiente: vayan a la Secretaría de Educación, verifiquen sus hojas de vida donde estén todos sus documentos claros, explícitos, para que no vayan a tener inconveniente en la presentación de la prueba de ascenso cuando vayan a presentar pues su inscripción. Y estos maestros especialmente son los que perdieron la prueba del año pasado, los compañeros que están en periodo de prueba y aquellos que no se presentaron. Es importantísimo que ustedes hagan esa revisión. Igualmente decirle que el día 20 tendremos una reunión en el Ministerio de Educación, una mesa técnica para abordar el tema de la prima de mitad de año. A los maestros, maestras y administrativos de la Secretaría de Educación de Cali, les decimos que desde FECODE y desde las organizaciones sindicales del municipio seguimos exigiendo el cumplimiento del Consejo de Estado, donde se les debe de reconocer y pagar la prima territorial. Maestros y maestras de Colombia, que tengan ustedes un feliz fin de semana. Blanca Nubia Monroy, madre de Julián Monroy, joven asesinado en los mal llamados falsos positivos, reaccionó al fallo contra Álvaro Uribe. Aunque la decisión no está relacionada directamente con las ejecuciones extrajudiciales, espera que este proceso abra la puerta para que avancen las investigaciones sobre la política de seguridad democrática. Blanca asegura que mientras el expresidente Álvaro Uribe defiende a su familia, las víctimas de los mal llamados falsos positivos siguen sin quien las defienda. Dice que la ausencia de su hijo 18 años después duele como el primer día y que no hay justificación para la impunidad que rodea estos crímenes. La última decisión es la que no se hace. Tenemos que seguir todas las víctimas de Colombia, no solamente las madres de Soacha, no, todas las víctimas de Colombia, seguir puyando y pedirle a los jueces, a los magistrados, que no se sigan dejando comprar, que no se sigan dejando llevar de la carita humilde que pone Uribe allá en los juzgados y eso, no se sigan dejando llevar, sino que sigan investigándolo y que vaya donde tiene que ir.
Con problemas de salud, pero con la determinación intacta, Blanca Nubia reitera que seguirá luchando. Asegura que las madres son la voz de quienes no pueden hablar y que no descansarán hasta que los responsables paguen, así tengan poder o influencia política. Por ejemplo, cuando yo enterré a Julián, dije, bueno, ya ha pasado el tiempo, pues ya me voy a resignar, pero no, ya llevo prácticamente, va a ser 18 años que mi hijo se fue, son 18 años que yo lo extraño, que yo lo pienso, que yo quisiera tenerlo a mi lado. Hoy en día soy hipertensa, soy diabética, mantengo un montón de enfermedades, pero el amor a mi hijo me da fuerzas para seguir luchando. Mi esposo me dijo, mija, ya se sabe que Julián no era un guerrillero, ya retírese de eso. Pero no, nosotras, las madres de Soacha, tenemos un compromiso muy grande en Colombia. Pelear por las víctimas de Colombia. Porque nosotras somos las voces de las personas que no pueden hablar. Entonces nosotras estamos apoyando a todas estas mamás. Las madres de Soacha señalan que bajo la seguridad democrática por lo menos 10.000 jóvenes fueron asesinados. Muchas familias en zonas rurales por miedo o amenazas nunca han podido denunciar. Para Blanca Nubia esta cifra podría ser incluso mayor y mientras no se conozca quién dio la orden, señala la herida seguirá abierta. El asesinato del ex candidato presidencial Miguel Uribe Turbay conmocionó al país y encendió de nuevo el debate sobre la violencia política en Colombia. Sin embargo, esta tragedia se suma a una cifra mucho más alarmante. Más de 90 líderes políticos, sociales y ambientales de diferentes corrientes han sido asesinados en lo que va de 2025. El problema no es nuevo ni esporádico. No se trata de que la violencia política haya desaparecido hace 35 años y ahora regrese. El fenómeno nunca se fue, pero se ha transformado. Hoy se concentra en departamentos y municipios históricamente olvidados por el Estado, donde las víctimas son invisibilizadas por la ausencia de poder mediático y político. A diferencia del caso de Uribe Turbay, estos asesinatos rara vez ocupan titulares o generan la misma reacción nacional. La violencia política y electoral, que es una subcategoría de estos procesos que estamos viendo, como lo que pasó con Miguel Uribe, es apenas una de las aristas que se deben analizar en lo que es el proceso de lo que es la política colombiana. Y esto tiene que ver con que la violencia es la que procesa la política dentro de esos procesos electorales y no al revés. Es decir, nosotros encontramos que la violencia no se ha agotado desde hace 35 años y volvió a aparecer, sino que ahora se focaliza en ciertos territorios en donde hay presencia de estructuras armadas ilegales, presencia de economías ilegales, y estos hechos generan también una búsqueda de un control territorial más focalizado. Gobiernos de Uribe, Santos y Duque han sido incapaces de garantizar la vida, integridad y libertad de los ciudadanos en todo el territorio. De acuerdo con analistas políticos, no se trata de solidarizarse solo con unos y no con otros, ni de lealtades políticas o de clase. Cada asesinato, sin importar el perfil de la víctima, debe ser condenado con la misma contundencia. La indiferencia o la neutralidad ante estos crímenes termina siendo una forma de complicidad, porque permite que el ciclo de violencia y miedo se perpetúe. No se ha agotado esa violencia, pero lo que ha venido sucediendo es que, como sucede en territorios pobres y aislados de la presencia y cobertura del Estado, esas víctimas no tienen ese despliegue y cobertura mediática. Hoy lo que vemos, seguramente con el caso de Miguel Uribe, es que los muertos sí importan porque tocan a una clase social que no se había venido sintiendo victimizada por estos hechos, pero que no quiere decir que haya desaparecido dentro de estas décadas. Según el analista político, en muchos casos los responsables tienen nombres y estructuras: disidencias de las FARC, Clan del Golfo, grupos paramilitares o narcotraficantes. Pero la raíz del problema es que el Estado no logra someterlos a la ley. Peor aún, en el 98% de los casos no se identifican los autores intelectuales o materiales, lo que alimenta la impunidad. Frente a este panorama, la urgencia es una sola: unirnos como sociedad para exigir a la Fiscalía, la Justicia, la Policía y el Ejército resultados concretos que no solo capturen a los ejecutores de turno, sino que desarticulen las redes que sostienen esta violencia.
Un cordial y fraterno saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a las diferentes organizaciones sociales y populares del país. El martes 12 de agosto, el Comité Ejecutivo hicimos un fuerte llamado al cumplimiento del Acuerdo 003 del 2024 durante la reunión con el vicepresidente de la FIDU Previsora para Asuntos del FOMAT, doctor Aldo Cadena, donde realizamos un balance del estado del modelo de salud, la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo y el pago de prestaciones sociales y económicas del magisterio. Planteamos fallas que son frecuentes en varios departamentos, algunos problemas, y exigimos solución en la atención. Es hora de que el presupuesto que se está facturando se traduzca en mejoras efectivas para la atención. El 13 de agosto se realizó la instalación del Comité para el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos firmados en la Mesa Sectorial de Educación 2025 junto al Ministerio de Educación y representante de las organizaciones sindicales firmantes. En los próximos días iniciaremos las mesas individuales de implementación de los acuerdos 2025 en sus 7 ejes. Asimismo, el pasado jueves nos reunimos con la Asociación Nacional de Docentes Directivos de la Educación Oficial Colombiana, ASODIT, y destacamos la consolidación de la unidad de acción en defensa de la educación pública. Participamos el pasado jueves 14 de agosto en la 81 Junta Nacional de la CUT, donde ratificamos nuestro respaldo a nuestra Central Unitaria de Trabajadores, el apoyo a las reformas sociales y el respaldo al gobierno del cambio. Allí destacamos los logros sociales para el país en estos 3 años de gobierno del presidente Gustavo Petro, que han significado grandes adelantos en materia educativa, los derechos de los trabajadores y en la justicia social. Finalmente, expresamos nuestras condolencias por el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Sea este el momento de un llamado a evitar las discusiones de odio. El debate es con argumentos. FECODE le apuesta a un proyecto social y político que abrace la paz, la democracia, la lucha popular y la justicia social. Compañeras y compañeros, la lucha continúa. La unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victorias. Que pasen todas y todos un fin de semana con su familia y seres queridos. La invitación antes de despedirnos es a conectarse enseguida a través de nuestras redes sociales a Encuentro Radiovisual en Vivo. Recuerden suscribirse, seguirnos y visitarnos en TikTok, X, Facebook e Instagram. Y estar atentos a Frecuencia F, el espacio informativo institucional de los miércoles a las 6 de la tarde. Gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. ¡Feliz día! Y feliz fin de semana.